Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a ver si nos puedes dar un poco de luz en cómo ves el mercado y en qué oportunidades puede haber para los inversores en un escenario en el que hay muchas dudas por parte de muchos inversores. ¿Dónde crees que se puede poner el foco? ¿Qué valores, qué oportunidades ves ahora mismo, Alberto, en el mercado? Vale. Yo creo que ahora para entender qué puede suceder durante las próximas sesiones, por ejemplo, en el mercado español, hay que entender o recordar lo que ha hecho en el pasado. Vamos a echar un vistazo al mercado en general. Si nos fijamos qué ha pasado, por ejemplo, con el DAX Setra, cuando vemos que un índice cotiza en lo que se suele llamar una especie, bueno, son nuevos máximos históricos los que hemos visto ayer y todavía hoy no los hemos visto superar, pero no debería ser extraño volver a verlos, esos 15.300 que marcaba el DAX Setra ayer, nos da siempre la sensación de que no hay resistencias, de que eso es lo que se suele llamar subida libre y eso no existe. Las subidas nunca son libres. Lo que ocurre es que hay que tener más o menos experiencia o habilidad para saber dónde están las resistencias que no se están viendo. Y ahora mismo el DAX, con esos 15.300, incluso un poquito por encima, 15.330, ya está en una zona de resistencia bastante importante. Y si nos vamos al mercado español, nos encontramos que nuestro IBEX está desde hace ya semanas en una zona de resistencia, los 8.650. Yo comentaba estos días que todavía puede tener un poquito más de subida, hasta los 8.830, pero ya está en un campo de resistencias, campo de minas. Cuando eso sucede en el mercado español, hay que echar mano de la historia. Y es que históricamente siempre en el mercado español quienes han tirado de las subidas necesariamente han sido los dos valores que dentro de un mismo sector eran los que más capitalizaban antiguamente, que eran el Santander y el BBV. Y eso es lo que hemos visto durante los últimos meses. Tanto Santander como BBV han protagonizado subidas que, sumando de los dos de media, supera el 100%. Vale, pues también históricamente hay un deje que yo he venido comentando durante estas semanas que es importantísimo observar. Y es lo que sucede cuando en el mercado, a ver si consigo abrirlo, cuando en el mercado español han tirado los índices, los bancos del índice. Y es que los sectores que suelen ir aparejados a ese sector bancario, como es por ejemplo el de seguros, es el que después, habiendo estado durante estos meses tremendamente discreto, es el que después comienza a funcionar sin que nadie entienda por qué. Aparece de la nada y empieza a subir sin que nosotros digamos, bueno, ¿y esto dónde estaba? Bueno, pues no estaba en ningún sitio. Sin embargo, ahora si os fijáis, Mafre durante las últimas semanas ha estado especialmente alcista y es probable que siga estándolo. ¿Qué es lo que sucede? Quien nos vio la semana pasada dirá, bueno, estás repitiendo lo mismo o parecido. Ya, pero es que durante estos días en el mercado español no ha sucedido nada especialmente relevante. Sí lo ha hecho, por ejemplo, en el mercado alemán, que ha marcado nuevos máximos. Lo que sí debemos tener en cuenta es también los gestos que nos deben hacer desconfiar de determinados valores del mercado que se vuelven a poner de moda. Por ejemplo, Fluidra. Fluidra, con su entrada en el IBEX, lo que ha conseguido es colocarse en todas las quinielas y, lógicamente, ya estamos viendo cómo desde la propia compañía nos venden la idea de que, hombre, es un valor maravilloso, fíjate, lo de las piscinas, no nos acordábamos de las piscinas en los últimos años, pero ahora ya casi como que en nuestro imaginario inversor no podemos vivir sin piscinas. Bueno, pues eso lo que implica es que Fluidra, al entrar en el IBEX, tiene que vender títulos de manera masiva. Por eso ahora nos encontramos con los responsables de Fluidra haciendo su habitual turné, como hacen todos los valores que entran en el IBEX, para que ustedes compren lo que ellos necesitan vender con una subida del 200% en el último año. Así es que, desgraciadamente, José, hay que estar un poquito a la historia del mercado español y tener esas precauciones. Interesante el tema de Fluidra y la visión que nos das sobre cómo han posicionado después de su entrada. ¿Qué valores, por ejemplo, en el DAX, que has comentado que sí que ha habido cambios, pueden ser interesantes, o el propio índice para actuar ahí? Mira, en el caso del DAX hay un valor que yo he comentado durante estos días, que es el de Deutsche Post. Es clave, a ver si lo consigo encontrar, es clave tener en cuenta que es uno de los valores más alcistas de los últimos años y ha realizado una subida tremendamente tramposa. Aquí lo tengo, este es de los que cuesta encontrar. Y es que superando esos máximos históricos previos que traía desde el año 2018, de 2019, esa superación se ha producido con una dificultad enorme. Prácticamente ha borrado esa zona de resistencias. Lo que implica es que probablemente Deutsche Post durante las próximas semanas
ya veremos si meses, siga protagonizando subidas dentro de su índice de referencia, que es el DAX. Con lo cual, bueno, yo si tuviera que ir a los valores dentro del mercado alemán que deben estar en cartera, elegiría siempre los que mejor están funcionando. Hay que tener mucho cuidado con, y a veces tiene cierta lógica, ir a los que han sido especialmente débiles porque pensamos que van a compensar. Vale, tiene cierta lógica, pero muchas veces la realidad nos demuestra que no compensan. Es decir, que no terminan de colocarse en el diferencial negativo que tenían compensándolo. Con lo cual, si ya tenemos un valor como es Deutsche Post, que está funcionando literalmente como un tiro, hay que confiar en él y colocarse un stop. En el caso de Deutsche Post, claramente la zona 45,60 cotiza en 47,15, ese tiene que ser nuestro stop. ¿Hacia dónde podría ir el valor desde los 47,15 que está ahora? Bueno, pues lo más lógico es que vaya dirigiéndose a estas zonas de 50. Fíjate, hay un dato muy importante, y es que cuando un valor rompe máximos, y en este caso yo no me canso de repetirlo porque es algo importantísimo, si vemos todo lo que figura en ese gráfico, que es esa zona de trampas en las que un inversor, cualquier inversor que ha estado pendiente de Deutsche Post, cuando marca por encima de los anteriores máximos, que son justo zonas de 41, 40,80, entra comprador. Bueno, pues el valor a quien ha hecho eso, que es lo lógico, entrar comprador ahí, le ha destrozado. Le ha mantenido aquí en unos vaivenes terribles. Bueno, pues en esos vaivenes suele marcar una pauta de lo que va a hacer después. Esto normalmente no lo suelo comentar nunca, pero lo vamos a comentar ahora. Te voy a dar la primicia. Y es que normalmente si dibujamos figuras en torno a esas trampas, vamos proyectando hacia dónde va a ir posteriormente. Fíjate, esa gran trampa que ha realizado ahí nos está marcando que muy probablemente el valor se va a dirigir hasta 49,50. Ya veremos, porque eso que estoy yo diciendo ahora mismo parece magia. Bueno, pues ya veremos. A ver si es magia o es realidad. Y ahí es donde ya sacamos esa resistencia que no se ve, ¿vale? Esos 49,50 ya veréis cómo no se ven, pero van a frenar el precio. Yo creo que lo va a hacer. Así es que si tú me pides un objetivo, que en todas las estrategias hay que tenerlo, hemos dado antes el stop, ese objetivo sería 49,50. Ya tenemos un valor importante. Hay muchos inversores, y tú has sido muy crítico durante el pasado con las criptomonedas, criptoactivos, que están mirando el tema del Bitcoin, con si pueden superar esos soportes hacia arriba, ¿no? Ese techo en los 62.000, y hacia dónde podría ir, y están mirando otras monedas, Ethereum, Cardano. ¿Cómo ves ese mercado y sobre todo qué situación le ves a medio y largo plazo? Sí. La razón por la que las criptodivisas son lo que son, es decir, están en nuestras vidas, la suele comentar muy a menudo José Luis Cava, que además lo tenéis ahí, con lo cual él os lo puede contar muy bien. Solamente que él seguramente no hace la relación que voy a hacer yo. Cuando se produce una emisión monetaria masiva, yo llevo ya 2 años también recordando, como hace él, que hay que tener muchísimo cuidado cuando se emite mucho dinero en el mercado, porque se producen efectos que son tremendamente importantes también en el mundo de la bolsa. El ser humano, por psicología, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, quien quiera invertir en el mercado debe tener esta pauta en cuenta. El ser humano, cuando tiene un duro en el bolsillo, tiende a gastarlo. Es así. Duro tengo, duro gasto. No falla. Eso implica que si duplicamos la cantidad de dinero circulante, lo más normal es que se produzca ese fenómeno del que se suele hablar, el de la duplicación, el de también subir los precios, y si nosotros no tenemos una renta en consonancia, lo que se produce es una falta de nuestro poder adquisitivo, se reduce nuestro poder adquisitivo y eso es inflación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando esa inyección monetaria en el mercado se produce de una manera totalmente puntual para conseguir solucionar efectos puntuales, como se le ha obligado a la Fed a realizar durante los últimos años, ese dinero de más, lógicamente, no solo va a la economía a solucionar puntualmente y sobre todo inflar burbujas de cuestiones económicas. Se produce que hay mucho ahorrador que tiene mucho dinero, que no tiene un interés a la hora de ahorrar ese dinero que le haga merecer la pena tener el dinero en el banco. ¿Y qué es lo que ocurre? Va a buscar rentabilidad. ¿Y dónde va a buscar rentabilidad? En lo más absurdo, porque hay mucha gente que la busca en la bolsa. Hay que ser muy bueno para encontrar rentabilidad en la bolsa, porque claro, cuando tienes una época de bonanza, todo es Hollywood y todos somos maravillosos, pero cuando el mercado de acciones cae, es terrible. Bueno, pues si hemos vivido una pandemia en la que los gobiernos han tenido que aumentar su emisión de moneda, sobre todo Estados Unidos y Banco Central, y encima la bolsa dio un susto enorme nada más comenzar toda la crisis del coronavirus, ¿qué es lo que ha hecho la gente que tiene dinero de más? Irse a un sector que está fuera de la bolsa y que también es especulativo, el de las criptomonedas.
Y llegamos a absurdos como que vamos a hacer criptodivisas referenciadas a las sonrisas. Tú y yo, José Antonio, tu sonrisa va a costar más porque lógicamente es más difícil. Yo estoy siempre haciendo este tipo de gestos, pero claro, tu criptodivisa de sonrisa la van a pagar más. Y nos vamos a encontrar con que hay mucha gente metiendo su dinero en tonterías, verdaderas tonterías, sin ningún subyacente. Porque tú, pongamos, en unas acciones de bolsa, que también son gran parte humo, tienes cierto subyacente, ¿no? Tienes la compañía, tienes la confianza, tienes las expectativas de la compañía, algo, tienes algo. Que hay mucho humo, pero tienes algo. En las criptodivisas no tienes nada. Nada. Cuando alguien habla de los tulipanes, mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo era chaval en esto de la bolsa, yo decía, joder, yo digo, me encantaría y siento el no haber podido vivir la crisis de los tulipanes porque me parece tan ridículo que me encantaría poder observar eso desde cierta distancia y poder verlo. Joder, y de repente aparecen las criptodivisas. Es que somos súper afortunados, porque estamos viviendo un fenómeno que dentro de unos años diremos, digo, ¿cómo se puede ser tan estúpido? De verdad. Porque lo de los tulipanes, tú tienes un bulbo, que es una tontería inmensa, pero bueno, tienes un bulbo. ¿Que te mola el bulbo? Fenomenal. Pero es que en las criptodivisas no tienes nada. Luego es todavía más absurdo de lo que se está contando sobre los tulipanes en el 1635. Con lo cual, alegrémonos de estar viviendo una época especial. Observemos a nuestros semejantes especuladores cómo cometen, entre comillas, sus errores, porque eso es lo que va a ser nuestro beneficio. Y yo reconozco que paso envidia. Y estoy muy enfadado con las criptodivisas, porque me encantaría que toda esa gente que está regalando su dinero a Goldman Sachs y a todos los pícaros que les hacen creer que las criptodivisas son algo, perdieran su dinero en la bolsa, porque eso a mí me llevaría a poder ganarlo con más facilidad. Y no, estoy muy resentido con las criptodivisas porque me sigue costando mucho ganar dinero en bolsa gracias a que el dinero de esos incautos se los llevan unos pícaros recién aparecidos en la fiesta, como son los de las criptodivisas. Una última pregunta, Alberto. El otro día José Luis Cava, en el juego de la manipulación, decía que el precio del oro está manipulado para que no haya subido en la crisis. ¿Opinas lo mismo? Sí, pero totalmente de acuerdo. Pero hay que entender que el precio del oro es que es eso. El oro, cualquier activo que tenga importancia, cualquiera, es manipulado en función del efecto que va a producir en la economía para que el dinero vaya hacia otro lado, por poner un ejemplo, que es probablemente lo que el propio Cava está queriendo también de algún modo inspirar. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con él. Estoy intentando encontrar el gráfico del oro y no lo encuentro. Pero sí, seguro que ha sido manipulado para conseguir un efecto que muy probablemente es el que él está comentando. Creo que lo voy a conseguir. A ver si aparece. Aquí está. Bueno, de todas formas, hay que entender que el oro tiene una zona clarísima en el pasado de manipulación enorme entre los 1600 y los 1900, y es normal que ahora haya frenado ahí. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Cava, ¿eh? Esto se ha manipulado para conseguir probablemente que el dinero vaya hacia otro lado. Muchísimas gracias, Alberto Iturralde, analista independiente. Gracias por estos minutos de darnos un poco de luz en el mercado. Buen día y buen negocio, Alberto. Un fuerte abrazo, muchas gracias.